Bueno, señores, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar en nuestra cuarta sesión de este curso de competencias ciudadanas en seguridad vial, 27 de febrero del año 2026. Gracias por su asistencia. Quiero recordarles a ustedes, hoy era una fecha de cierre, pero ampliaron las fechas, entonces la fecha de cierre de entrega de evidencias queda para el día 4 de marzo y el cierre total del curso queda para el 6 de marzo. O sea, tenemos fin de semana, tenemos lunes, martes y el miércoles, ¿cierto? Para cumplir nuestras actividades. Aquellos que ya la cumplieron muy bien y creo que ya pueden ver las notas completas o si, sí, las notas completas porque ayer califiqué los foros. Ya los que se le ha realizado alguna sugerencia, alguna corrección, pueden proceder a corregir su evidencia, su actividad, para volver a cargarlas de acuerdo a lo que tiene estipulado cada una de las guías, como yo les he insistido, ¿sí? Aquellos que tienen evidencias en borrador, yo les anexo el link, el enlace del video que precisamente hice para evitar ese inconveniente de enviar evidencias en borrador. De igual forma, yo les explico a ustedes cómo enviar las evidencias en definitivo para poder ser calificadas. Si no pueden abrir el enlace, consulten mi página con mi nombre. Ahí pueden ver los videos de cada una de las sesiones en línea que hemos venido realizando. Entonces, esas son la temática. El día 6, el día viernes, en horas de la mañana, a ustedes les llegará un correo ya con el listado de las personas que aprobaron los cursos de acuerdo a la ficha a la cual pertenecen, ¿no? Aproximadamente 15 días, 20 días hábiles pueden ya descargar su diploma de la plataforma del SENA. Y ahí sí pueden descargar su diploma de la plataforma del SENA para que tengan conocimiento. No sé si alguien tenga alguna duda, alguien vaya a preguntar algo de lo que han venido desarrollando de la plataforma. La plataforma tuvo caído unos días o caído en el sentido de que tocaba uno insistir, 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 pero ya después volvió a retomar. Listo. Señores, nosotros hemos venido avanzando, habíamos terminado en la señalización y habíamos o tenemos que pasar a este tema que es el espacio público, con el fin de conocer cómo estamos nosotros actualmente en cuanto al respeto al espacio público. ¿Hasta dónde se nos ha vuelto normal ver el incumplimiento de las normas, tanto urbanas, tanto de infraestructura como de normas de tránsito, para irrespetar el espacio público, ¿sí? Para hacer uso indebido del espacio público? Y muchas veces en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, encontramos estas imágenes donde vemos cómo el espacio público deja de ser público y se convierte en privado porque la gente saca las casas hacia afuera, ¿sí? Las mueve y lo que hace es ocupar el andén. No deja en unos casos andén por donde transitar las personas. En otros casos, los vehículos mal estacionados. Y en otros casos, el problema de infraestructura, como es en el caso que está acá arriba, ¿no? Donde, si ustedes alcanzan a ver, está la, el, la rampa para que las personas puedan transitar, pero de este lado tienen un andén, ¿sí? O sea, tienen ya una estructura que les va a impedir continuar o tienen que hacer un sobreesfuerzo en el sentido de evadir ese elemento que está ahí, que en este caso es el sardinel, el andén, el bordillo, como lo colocamos en cada una de nuestras ciudades. Vehículos mal estacionados, postes en la mitad de la vía, mala señalización. En el caso de acá
de las casas estas que colocaron las rejas y se robaron el andén. Entonces es un mal uso del espacio público y las personas que tienen algún inconveniente, algún problema, no pueden hacer uso de este espacio público. Es más, ni nosotros que medio estamos bien podemos hacer uso del espacio público. Hagan cuenta las señoras que están acá abajo, ¿sí? Tienen que lanzarse, tirarse, bajarse a la calle porque no pueden transitar por el andén. No pueden transitar por el andén. Si vamos del vehículo que está mal estacionado, las personas tienen que transitar por la vía por donde circulan vehículos. ¿Por qué? Porque a alguien se le dio por colocar el vehículo ahí y pensó que no podía pasar absolutamente nada y pueden pasar cosas, ¿sí? Pueden pasar accidentes de tránsito. Porque muchas veces, como lo dije varias veces en el foro, nosotros muchas veces pensamos en nosotros y creemos que el accidente no va a ocurrir. O sea que nos hemos acostumbrado a que nunca va a ocurrir un accidente de tránsito y ya se nos ha vuelto normal eso, donde no es así. Un accidente de tránsito puede ocurrir en cualquier momento porque hay algo que se llama error humano. Y el hombre, por ser hombre, mujer, lo que sea, está disponible para cometer un error. Porque eso nunca nos lo van a poder quitar, eso es naturaleza del ser. ¿Sí? Por mucho que nosotros querramos, en cualquier momento cometemos algún errorcito. Así sea de ortografía, pero se cometen errores. Y entonces dejamos el vehículo ahí porque es que yo estoy frente a mi casa, entonces asumo que ese es mi espacio y coloco el vehículo ahí y pase la gente por donde quiera pasar. Y aquellas personas, que es el tema central, que tienen algún problema de movilidad, son los que más sufren, ¿sí? Pero no recordamos o no sabemos de que hay una ley que los ampara y hay mucha normatividad que ampara el espacio público, el respeto al espacio público, para que esas personas en situación de discapacidad puedan hacer uso de ese espacio público, porque se lo merecen. Por eso la misma ley ordena, ¿sí?, que el Estado tiene que empezar a modificar, ¿sí?, para que las infraestructuras, los vehículos, sirvan o puedan ser utilizados por esas personas en situación de discapacidad. Se mandan a eliminar las barreras arquitectónicas. En muchas partes del mundo, bueno, digámoslo así, muchas, pero ya hay partes donde ya se ha corregido esa problemática, donde hay espacios para ir a divertirse, distraerse, ver, pero las personas en silla de ruedas no pueden hacerlo. Una persona con problemas de visión no puede hacerlo porque no tiene un elemento que le explique qué es lo que hay allá al frente. Yo que tengo visión estoy viendo el paisaje, pero una persona que no tiene esa visión se para ahí y no sabe ni qué es lo que está pasando al frente. Porque no existe un elemento que ella pueda leer el sistema que tiene para leer y entender dónde está detenido, dónde está parado. Y esa ley empieza a brindarle esa accesibilidad a esas personas. Las puertas, a veces no le vemos ningún problema. Le decía yo a una persona, oye, ven acá, esa puerta abre hacia afuera y queda ocupando el andén. ¿Qué tal que venga una persona en silla, hasta una persona normal, la golpea? La puerta tiene que abrir en los dos sentidos, preferiblemente hacia adentro, ¿ya? Que hacia afuera, sea ni Dios lo quiere en algún caso que pase algo adentro y todo el mundo tenga que salir. Pero preferiblemente hacia adentro que se abran las puertas. Porque si usted abre la puerta así y viene o está adentro y la abre hacia afuera y viene una persona en silla de ruedas, puede pasar algo.
Cosas tan sencillas como esas y a veces no le prestamos atención. Las personas asisten a algún centro, alguna entidad y no tienen cómo subirse. En este caso, coloque el ejemplo del ascensor, pero trasladamos esa información al exterior. No hay una rampa para que la persona pueda subir con tranquilidad, sino que hay unas escaleras. Y todavía hay personas que la suben en escaleras porque no hay rampas donde esas personas puedan subir tranquilamente. El espacio, el servicio público, igualmente. No todos los vehículos de servicio público permiten el uso por parte de las personas en silla de ruedas. No todos. Porque algunos tienen el sistema de ascensor, a algunos les sirve, a otros no les sirve. Y en algunos casos el conductor no abre porque se demora, ¿no? A ir abriendo, que la persona se suba, cerrar, ir a colocarle el cinturón y todo eso. Todavía nos falta mucho para entender esta problemática de seguridad vial, que es las personas en situación de discapacidad. ¿Sí? Todavía nos falta mucho. Es más, si nosotros analizamos, yo le decía a una persona, ahorita con esto de las licencias de conducción, donde se tiene que adaptar el vehículo al problema de auditivo de la persona cuando tiene problemas auditivos, pero quiere aprender a conducir. Entonces yo le decía, ¿cuántos instructores de conducción saben el lenguaje de señas? ¿Cuántos conductores saben el lenguaje de señas? Si nosotros ahorita no respetamos a las personas que medio escuchamos, ahora imagínense esas personas con algún problema auditivo. ¿Cuántos agentes de tránsito o policías o hasta las mismas entidades públicas tienen una persona para hablar el lenguaje de señas? Son cosas que nadie le presta atención. ¿Por qué? Porque estos problemas que tenemos nosotros aquí, todo esto que estamos hablando aquí nosotros ahorita en estos momentos, se nos ha vuelto costumbre, ¿sí? Lo vemos lo más de normal. Llegar a una parte y donde la persona no puede entrar, no pueda subirse. Todo esto se nos ha vuelto normal. Lo hemos normalizado que ya ni le prestamos atención a las cosas. Es normal. Que si la persona está en silla de ruedas y no puede subirse al bus, que tome el servicio público un taxi. Donde no debe ser así, ¿no? Que la persona en situación de discapacidad tiene baja visión y no hay una forma por donde tiene que cruzar, no hay una vía por donde cruzar, entonces tiene que tirarse a la calle y yo creo que hemos visto muchas personas con el bastón tocando el bordillo del andén en contra de los vehículos vienen de allá para acá y ellos van caminando de aquí para allá, porque hemos normalizado ese comportamiento, ¿no? O sea, me refiero al comportamiento de empezar a aplicar la norma, ¿sí? Por ahí he visto, ahorita veo un muchacho creo que es de Florida Blanca, Santander, que viene luchando mucho por esto de los ciegos, ¿no? Y él saca muchos videos de eso. Él va caminando y encuentra un sinnúmero de motos estacionadas en el andén. Y él habla mucho de eso. Él habla ahorita, está hablando de aprendiendo con los ciegos, sabe coger bus, sabe hacer ejercicio, sabe jugar fútbol, pero también habla la parte de la seguridad vial. Por ahí el que he visto es al joven ese tratando de enseñarnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Otro tema que está dentro del curso es el control de las obras de tránsito. ¿Cómo se regulan sí, las horas de tránsito? ¿Sí? O sea, hay una obra
¿Cómo se regula? ¿Cómo se hacen las señales de tránsito para que los vehículos transiten y no existan accidentes de tránsito? ¿Cómo se minimiza los tiempos en una obra de tránsito? ¿Cómo se evitan demoras innecesarias, digámoslo así? Entonces, esto tiene un funcionamiento. Existe una persona que es la que va a otorgar el derecho de paso, ¿no? Que le llama a uno muchas veces regulador, auxiliar de tránsito. En algunas obras le llaman paletero. Esa persona es la que se encarga en ese momento de gestionar el tránsito y evitar demoras excesivas, las que estamos hablando ahorita nosotros. Pero el control no lo hace de cualquier forma, porque el manual de señalización vial establece una forma cómo debe regular el tránsito, cómo debe hacer el movimiento de las manos, de la paleta de par y siga, cómo debe trabajar de acuerdo a la obra. Todo eso lo establece el manual de señalización vial. Y entonces, cuando existe una obra, pero que solo se requiere un control uno a uno, el paletero no se utiliza. Pero sí está ahí, ¿no? Ahí está el paletero. ¿Por qué digo uno a uno? Que es muy común encontrar nosotros unos maletines o una señalización pequeñita que me permite que ver, adelantar y volver a mi carril. O sea que no es mucho el inconveniente que se está presentando en la obra. Ahora dirán ustedes, bueno, este tema, ¿por qué lo tenemos en el curso? Recuerden que una de las competencias es aprender a regular el tránsito, ¿sí? Y esta misma regulación es la que se hace en las obras y ustedes tienen que aprender a regular el tránsito en obras. Ya si queremos aprender como regulador, o sea, como el del tránsito allá, tienen que ya asistir al curso que establecen algunas alcaldías, pero ya usted tiene un concepto, ya lo único que le falta es aprender un poquitico de normas y las señales que hacen los agentes de tránsito, que muchas veces tampoco se hace. Cuando tienen palet de par y sigue, entonces no cumplen esta. Y si la vamos a hacer con las manos, tampoco la sabemos hacer. O sea, o no la sabemos hacer, no la aplicamos. Entonces, hay una obra uno a uno, que la sola señalización hace el trabajo en la obra. Cuando ya se empieza con una obra más grandecita y se empieza a congestionar el ambiente, el tráfico, entonces ya se requiere del auxiliar de tránsito. O sea, esa persona como regulador, auxiliar de tránsito que va a estar ahí con una paleta de par y siga para regular el tránsito. Y entonces la norma nos establece que esa paleta de par y siga tiene que estar sobre con un bastón. O sea, que no tiene que estar con la mano, no, sobre un bastón. ¿Para qué? Para que sea más fácil de utilizar y no tenerla cargada aquí con la mano. Es más fácil de utilizar porque usted lo que hace es doblar o girar nada más el palito que tiene ahí o el bastón, nada más. Ese auxiliar de tránsito tiene unos requisitos. Primero, haber terminado el ciclo de educación primaria. Segundo, haber aprobado una capacitación y un entrenamiento con certificado que lo habilite como auxiliar de tránsito. Ustedes tienen esta competencia que les sirve para en caso tal, no sé, alguno que le brinden esa oportunidad en la alcaldía o en una obra, puede hacer este trabajo. Poseer buenas condiciones físicas, claro, no es que van a estar ahí todo el día.
Van a estar todo el día ahí, a sol, almorzamos y volvemos a salir otra vez. Si tiene algún problema de visión o de audición, tener los aparatos para corregir ese inconveniente. Por ejemplo, el suscrito. Veo un poco borroso. ¿Qué me toca? Colocarme las gafas. Si escucho muy poco, audífonos. Tener sentido de responsabilidad. Entender que yo estoy ahí ejerciendo un control para evitar un accidente de tránsito. Primero me cuido yo y con mis movimientos de la paleta de par y siga, ordeno el tránsito y cuido a los demás. Eso es sentido de pertenencia. Ese auxiliar de tránsito tiene que realizar las siguientes actividades, ¿no? Perdón. Esta es como la forma de ubicarse. Pero está la operación de par y siga. No importa si es de día, de noche. Lloviendo no, porque lloviendo ya hay que ver cómo se va a controlar el tránsito. Solamente que tenga los elementos de protección para no mojarse. Pero las señales van a ser las mismas. Si voy a detener el tránsito, lo voy a hacer de esta forma. Voy a colocar la paleta de pare y siga, así como dice pare, y con la mano la voy a colocar aquí enfrente. Si no tengo paleta de pare y siga, la norma me dice que puedo utilizar una tela, un banderín, una bandera, aproximadamente 90 por 90. La coloco en un ángulo de 90 grados y con mi mano le digo que se detengan los vehículos. Si quiero que siga, le coloco por el lado que dice siga y con la otra mano hago esta forma, ¿no? Para que los vehículos continúen. Si la tengo en este lado, entonces le digo así, para que los vehículos continúen. Si quiero que bajen la velocidad, la hago de esta forma. Como no los voy a detener, siga y le voy diciendo con la mano, que es lo que comúnmente nosotros hacemos, que por favor le bajen a la velocidad. Si no tengo paleta de par y siga, con la bandera la voy a mover arriba y hacia abajo y con la otra mano le voy a decir que vayan bajando la velocidad los vehículos. ¿Sí? Vayan bajando la velocidad los vehículos. Ahora, si yo soy conductor, tengo que entender estas señales de los agentes, o en este caso de los reguladores de tránsito, porque esto me va a permitir a mí respetar a los demás actores viales. Cuando hablamos de compromiso por allá, hay muchos reguladores o auxiliares de tránsito que no, o paleteros que no tienen compromiso. Y yo creo que a varios nos ha pasado, ¿no? Que vamos con nuestro vehículo y cuando sale una persona así de repente y pare. Oiga, primero que casi la atropello. Segundo, si freno así de repente el vehículo que viene atrás, me puede impactar. Porque no hay ese compromiso, señores. Estamos hablando por celular. Estamos distraídos porque no hay ese compromiso en la regulación del tránsito. Y eso pasa a diario. Te pasa por las obras o hasta los mismos reguladores de tránsito. Usted pasa por las obras y están por ahí mirando para otro lado. Mirando para otro lado. Porque no hacen las cosas como tienen que hacerlo. O no hacemos las cosas como tenemos que hacerlo. En horas de la noche tenemos que utilizar bastones luminosos y la indumentaria, ojo, que debe ser en obras, debe ser esta de color naranja. Ya los organismos de tránsito a nivel urbano han identificado o han utilizado otras señales, otra indumentaria. Pero para obra es de color naranja. Porque recuerden que cuando veíamos señalizaciones por allá, señales de tránsito, las señales de tránsito para obras son de color naranja. El uniforme tiene que ir del mismo color. Ya si ustedes
alguno de ustedes contrata con la alcaldía como auxiliar de tránsito, como regulador, ya el uniforme es diferente. Ya el uniforme es diferente y las funciones son diferentes, pero casi es la misma información. Señores, vamos cerrando nuestro curso y entonces empezamos a identificar esas conductas inadecuadas que tenemos nosotros y debemos de empezar a mejorarnos. Y para eso, tenemos que empezar a aplicar la educación vial, que nace con la famosa ley 1503 del año 2011. Y entonces hemos venido ahorita nosotros dentro de estas clases hablando temas de seguridad vial que se convierten en ¿qué? En educación vial. Cuando nosotros salimos a la vía, respetamos al peatón, utilizamos los elementos de seguridad, respetamos al ciclista, al motociclista, el motociclista respeta a los demás, somos tolerantes, el conductor de bicicleta es tolerante, respeta a los demás, el peatón respeta las normas, ya se convierte en seguridad vial. Cuando usted en su empresa le dice a la persona, al conductor, por favor, cuando inicie en marcha el vehículo, coloque el cinturón. Y cuando usted lo ve allá y se coloque el cinturón, ya se convierte en seguridad vial. Cuando usted le hace un chequeo preoperacional al vehículo, a la motocicleta de su empleado o a la motocicleta que él utiliza para misiones de la empresa, le dice que corrija o le enseñe algunas cosas, cuando él lo pone en práctica se llama seguridad vial. Yo tengo que identificar cuáles son esos factores para empezar a trabajarlos en educación vial y convertirlos en seguridad vial. Ejemplo, en el caso de la fatiga. Si yo estoy cansado ahorita porque llegué a trabajar, doy una clase, hora y media, 2 horas, y me dicen, ven acá, vamos a la playa. 4 horas de aquí para allá. Creo que no son las condiciones acordes para tomar una vía. ¿Por Profe, qué? buenas noches. Buenas noches, Discúlpeme la interrupción, profesor. señor. Es que en el chat habemos varios que tenemos la misma duda. Si todavía Ujú. tenemos tiempo de ponernos al día. Ya. No, lo que pasa es que cuando estoy en esta pantalla que ustedes están viendo, no estoy viendo por allá el chat. Listo. Al, a su correo yo le envié un correo, mejor dicho, donde se ampliaron los plazos, ¿no? El curso para entrega de evidencias se cierra el 4 de marzo. O sea, el 4 de marzo, hoy se cerraba, no, ya se cierra el 4 de marzo. Entrega de evidencias. Y el curso se cierra completamente el 6 de marzo. O sea, el día viernes 6 de marzo a las 23:59 se cierra el curso. O sea, que tienen plazo hasta el 6. Para aquellos que tal vez no me han escuchado cuando yo les digo, disculpen ahí, no dejen todo para el 6. Porque si usted me carga todo el 6, ya, perdón, el 4, no me dejen todo para el 4. Porque ya el 5 usted no puede corregir nada. Pero si usted hace algo mañana y yo ingreso el domingo y lo califico, usted lo puede corregir para el lunes. Si lo coloca el lunes, lo puede corregir para el martes. Pero si usted me deja todo para el último día de evidencia, después no va a poder corregir. Porque ya toca dejarlo así. O sea, que usted me puede escribir y yo le voy a decir que ya no hay más plazo. Porque ya ahorita se ampliaron los plazos. Vuelvo y repito, hasta el 4 de marzo, entrega de evidencias. Muchísimas gracias, tutor. Listo, vale, bien. Cuando sea así, me interrumpen porque es que estoy aquí en esta pantalla. Listo, continuemos. Entonces, nosotros identificamos esas conductas que tenemos todos nosotros, porque nadie es perfecto. Y le hablaba en el caso de la fatiga. El control del exceso de velocidad. No, profe, yo no ando a 120. No, es que el exceso de velocidad
No todas las veces es andar 80, 90, 120. No. El exceso de velocidad, señores, es cuando usted adquiere una velocidad que no es acorde a las condiciones de la vía en ese momento. Si está lloviendo, ¿por qué va a 90 y a 80? Eso es exceso de velocidad. Si hay hueco, ¿por qué va a 60 y a 70? Eso es exceso de velocidad. Si las condiciones climáticas no se lo permiten muy oscuro, eso es exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque ese exceso de velocidad va a agravar o va a que el accidente esté más cerca de que ocurra. Drogas. Igualmente, el uso de drogas está prohibido en la conducción o durante la conducción también. El exceso de comida, dirá, no, profe, pero ¿cómo así que no afecta? Sí, señora, afecta. Muchas veces a algunos la sopa les da sueño. Un malestar estomacal afecta por exceso de comida. Una llenura afecta por exceso de comida. La irritación, andar rabioso, sí, rabioso, irritado, peleando con todo el mundo, eso afecta a la seguridad vial. La automedicación, hay personas que saben, conocemos que si yo me tomo un analgésico, eso es para la gripa, muchas veces causa somnolencia. El uso del celular es lo más trágico que hay ahorita en estos momentos. El uso de esos elementos distractores. La distracción o ceguera por inatención. Ceguera por inatención o distracción, casi es lo mismo. Y no hay mejor forma de uno entender qué o cuándo me pasó que yo iba distraído. Y la mejor forma de entenderlo es cuando usted pasa la cámara de velocidad y no supo a qué velocidad pasó. Y no sé si a algunos le han pasado, a mí me ha pasado varias veces, que yo voy hablando con la otra persona, cuando llego como a las 2 cuadras, claro, no digo nada, ¿no? Ay, fue puerca, y a cómo pasé yo la velocidad. ¿A qué velocidad pasé, perdón? ¿Será que lo pasé en amarillo o estaba en verde? Ese momento es cuando uno entiende que pasó distraído. Cuando estoy hablando con la persona y tal, y habla por teléfono y habla una cosa y la otra y llega a su casa y no se acuerda, o sea, usted sabe que tenía que pasar por 2 cámaras de fotodetención, pero no se acuerda cómo pasó. Eso es distracción y a todos nos pasa. Porque desatendemos la vía para atender otra cosa que en ese momento no debe ser así. En ese momento yo estoy conduciendo, tengo que estar atento a la vía. Hay personas que le faltan habilidades, faltan destrezas en la conducción. Y hay personas que le faltan destreza. Personas que van detrás de un vehículo y lo van a adelantar y todavía no saben cómo adelantar el vehículo y cuando se ven el otro encima, porque no calcularon tiempo, no saben utilizar la caja de cambio. Hay gente que le falta destreza cuando usted no coloca las direccionales donde tiene que colocarlas. Cuando usted no sabe cómo cambiar de carril viendo los retrovisores. Eso es destreza. Lo mismo en el caso de las motocicletas. ¿Sí? Vea, señores, yo he visto y creo que todos, no sé si ustedes le han prestado atención, yo soy muy detallista en temas de seguridad vial. Que usted va detrás de un motociclista, ¿sí? Y me perdona con los motociclistas, pero hay conductores de motocicleta que van conduciendo, ven un hueco y lo que hacen es así, mueven el cuerpo, pero la moto sigue derecho. Esas personas son las que le enseñaron por la calle. Es como cuando usted lleva el parrillero atrás, porque yo conduzco motocicleta, y empieza a picarle uno el casco. Oye, ven acá, para eso tiene las piernas, agárrese con las piernas. Entonces lo mismo pasa. Falta de destreza de esas personas. Falta de destreza. No saben cómo
que la moto se convierta en su cuerpo, en extensión de su cuerpo. Si yo hago esto, la moto va para allá. Si yo hago esto, la moto viene para acá. Pero van así y lo que hacen es que sacan el cuerpo, pero la moto sigue derecho. O cuando se meten entre los carros, igual. Mueven el cuerpo, pero la moto casi que daña el carro. Eso es falta de destreza. El conocimiento del vehículo nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dicen es que leamos el manual y no leemos el manual, pasa como el celular. Y desconocemos muchas cosas de nuestro vehículo. Desconocemos muchas cosas de nuestro vehículo, señor. Porque no leemos en los manuales que nos tienen que tenemos que leer. Y si compramos un vehículo de segunda, entonces no aprendemos del vehículo. Entonces, llegamos donde el llantero nivela la llanta. El muchacho aprendió del que le enseñó otro que son 30. Y usted no sabe si son 30 o son 35. Porque usted nunca se ha dado por ver la llanta, para ver qué le dice la llanta o qué dice el manual de ese vehículo. Cuánto de aire es cuando está cargado, cuánto es de aire vacío. Cuánto llevan las llantas delanteras, cuánto llevan las llantas traseras. Hay muchas personas que no conocen el testigo. Y lo decía yo ayer en una clase de técnicos de seguridad vial. Todavía en estos momentos hay conductores que pasaron de un vehículo tradicional a un vehículo de tecnología. Y cuando frenan, que el pedal le empieza a temblar, se asustan porque no saben que ese es el sistema ABS. Profe, ven acá, ¿cómo así que mire, el pedal me hizo así? Claro, señor, eso se llama ABS. El ABS está activado en ese momento. Ustedes desconocen esa información. Y es lo primero que tienen que aprender, como en el caso de las normas de tránsito. Entonces, señores, nosotros desde el factor humano, examinémonos. ¿Cuál de estos me aplica a mí? Voy a empezar a prepararme para ir mejorando mi comportamiento en temas de seguridad vial. En el caso del factor humano, ¿no? Entre otros, porque hay muchas cosas más del factor humano, lo que es la embriaguez, que, que yo conduzco más cuando estoy borracho. No, no, señor, eso no es así. El vehículo, debemos de conocer el vehículo, revisarlo, para eso se llaman, no, lo único que lo revisan son las empresas porque hacen el chequeo preoperacional. No, nosotros también tenemos que hacer una revisión del vehículo. Todos, independientemente de si es moto, motocicleta, perdón, bicicleta, motocicleta, vehículo, automóvil, camión, camioneta, lo que sea. Tengo que revisarlo para saber en qué estado se encuentra. La vía es un factor también, pero no la vía es, como digo yo, el 100% de peligrosa, no. Es el comportamiento que yo despliegue en la vía. Si yo veo una vía en mal estado y le están haciendo mantenimiento, que me toca a mí? Tomar las acciones preventivas. Si las condiciones climáticas no me favorecen, tomar las acciones preventivas. Si hay una señal de tránsito que me dice animales en la vía, tomar las acciones preventivas. Eso es lo que tengo que hacer yo, señores. Yo no voy a empezar a tapar huecos de la vía, no, porque no es mi trabajo. Pero sí puedo tomar las acciones preventivas para evitar, ni que Dios lo quiera, que ese hueco me cause un accidente de tránsito. O yo cause un accidente de tránsito por causa del hueco ese que está sobre la vía. Si la vía no tiene señal de tránsito, tengo que tener un mejor comportamiento. O sea, son conductas que yo tengo que empezar a corregir, entre otras cuando me las descubro, ¿no?
Y ya cuando yo hago esa transformación, pasamos a la seguridad vial. Y entonces dice ¿cómo se llama? La jefe de tráfico del departamento en su momento de Kenia, ¿no? Dice que ojalá los accidentes de tránsito se empezaran a atender como cualquier otra enfermedad. Entender de que eso mata, así como el SIDA en su momento, el paludismo, la tuberculosis, causa muertes. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Mientras que sigamos viendo eso como un paisaje y aceptándolo como lo estamos aceptando, vamos a seguir pensando que no nos vamos a accidentar. Y es que usted tiene que entender de que así usted se comporte bien, hay una persona externa que tal vez no se comporte bien. Y yo les decía en el caso de la ambulancia, acuérdese el ejemplo de la ambulancia. La ambulancia viene con su ruido, ¿sí? Y él piensa que todo el mundo lo está escuchando. Pero el muchacho que viene en el vehículo viene con su vehículo a alto volumen y él en ningún momento ha escuchado a la ambulancia. No es que no me escuchaste, no, no te escuché. Me accidenté con usted, pero yo no la escuché. Y entonces, mientras que nosotros entendamos que eso que se está perdiendo vidas, vamos a seguir causando más accidentes de tránsito. Y lo decía yo la vez pasada, 8.600 vidas perdidas el año pasado en accidentes de tránsito. 8.600 vidas. Que si usted empieza a calcularlas y hacerse como una proyección de coger todas esas personas y meterlas en un solo sitio, son grandes cantidades de personas. Grandes cantidades de personas. 8.600 muertes en accidentes de tránsito. Bastantes personas, señores. Que ahorita todavía hay personas, familiares, con problemas por eso. Porque así el accidente se haya acabado. Hay personas con luto ahorita todavía en estos momentos. Y no vayamos al caso de tanto de los, o sea, de los muertos, sí, pero vayamos al caso de los heridos. ¿Cuántas personas están recuperando en estos momentos? ¿Cuántas, cuántas personas ya les dijeron que no se pueden recuperar en estos momentos? Porque ya las heridas o ya los daños causados por el accidente no pueden ser remediados ya. Y les toca utilizar silla de ruedas, les amputan alguna parte de su cuerpo, cosas así. Y para empezar a entender esta problemática y empezar a corregir o a trabajar en pro de la seguridad vial, de aplicarla, tenemos que empezar a trabajar algo que es muy importante y es el sentido común. Si la vía está mojada, ¿para qué tengo que correr yo? Y entonces, ese sentido común, que es el que trata la capacidad natural de una persona de juzgar acontecimientos de forma razonable. Y muchas veces creemos nosotros que podemos corregir las cosas, pero muchas veces no se puede. ¿Por qué? Porque cuando ya creemos corregirlas, es muy tarde. Esa señora que lleva a la niñita, el niñito que lleva ahí en la motocicleta, cuando esa persona trate de recuperar lo que llevaba en la mano, ya es muy tarde. Porque es que nosotros tenemos algo muy importante que primero me cuido yo y después cuida a los demás.
¿no? Primero me cuido yo y después cuida a los demás. Voy a ver si tengo aquí un videito y se los voy a mostrar. Para que vean cómo son las situaciones. Vamos a ver si lo tengo por acá todavía. Vamos a ver si es este. Vamos a ver si es este para ver. Un momentico aquí. A ver si es este. Miren, señores, no es mentira. Cuando el sentido común, cuando usted no aplica el sentido común, ya cuando usted quiere corregir las cosas es muy tarde. Si están viendo el video, ¿quién me Sí, confirma? señor. Listo, bien. Va corriendo. ¿Se dieron cuenta? La señora cuando quiere recuperar el niño, ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque ella primero se protege. Eso es por naturaleza, señores. Eso es por naturaleza. Miren, ahí está el ejemplo. Mire, ya cuando ella se acordó que el niño iba ahí, ya era muy tarde. Ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque eso es por naturaleza. Y por eso les digo yo, aplicar el sentido común es muy importante en la seguridad vial, porque usted analiza, juzga los acontecimientos de forma razonable. No es que yo voy ahí mismo y voy sin casco, que no sabe qué pueda pasar. Es que yo voy ahí mismito y no me coloco cinturón de seguridad. Es que voy a cruzar por acá porque es que no viene carro. Señores, todo esto es sentido común. Todo esto es sentido común. Y a veces pensamos, ¿no? No es que yo puedo solucionar las cosas. No, señor. Esto no se va a corregir de un momento a otro. Esto es sentido común y hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Y dejar de quejarnos y colocando el ejemplo de otro. No, tengo que empezar a cumplir, como siempre digo yo. Porque es que esto es de experiencia, pero una experiencia, está como el colesterol, una experiencia buena. Porque es cuando usted adquiere una experiencia y no la sabe manejar, tiene un exceso de confianza. Y cuando usted tiene exceso de confianza, asume riesgos innecesarios porque usted tiene un falso sentido de la seguridad. ¿Sí me hago entender? Usted se cree un experto y esa forma de ver usted como es experto en el tema adquiere un exceso de confianza. Y ese mal exceso de confianza lo lleva a tener ese falso sentido de seguridad. El ejemplo perfecto, los pilotos. Usted ve un piloto que viaja casi siempre, Colombia es 45 minutos, hora y media o por ahí. Pero ellos llegan allá y verifican el avión, sin haberse bajado en algunos casos. Pero vuelven y hacen su chequeo preoperacional, digámoslo así. Y usted va a hablar, ¿cuántos años lleva usted volando? Un ejemplo, 7 años. ¿Dónde ha ido? A todas partes del mundo. Pero ellos le realizan a usted el chequeo preoperacional del vehículo. En este caso, el chequeo de eso. Ellos no pierden absolutamente nada. Tanto así
que no sé si usted lo sabe, en un momento, cuando uno va volando, los pilotos, cuando van a aterrizar, hablan algo así como como cabina comprimida, algo así. O sea, nadie los puede interrumpir porque van a aterrizar, van a aterrizar. Y tienen experiencia, ¿no? Y nosotros nos creemos expertos y asumimos riesgos innecesarios. Asumimos riesgos innecesarios. ¿Ya? Y no debería ser así, señores. Porque un conductor seguro es el que tiene sentido común y buen juicio. Y eso siempre va a primar sobre el exceso de confianza. Sentido común y buen juicio. Hombre, voy a adelantar. No me lo permite la señal, no me lo permite el otro vehículo, no me lo permite la velocidad. Me regreso. Sentido común. No hay ninguna señal de tránsito. La norma me dice que reduzca la velocidad y si me tengo que detener, me detengo. Sentido común. Porque, señores, esto se trabaja en qué? En velocidad. Y cuando vamos a ver la velocidad, es distancia, tiempo, ¿sí? ¿Cómo es? Velocidad es distancia, distancia y tiempo, ¿sí? A mayor velocidad, mayor distancia, en menos tiempo. Eso es así sencillo. Si yo voy a 120 kilómetros por hora, recorre en menos de nada esta casa, en menos tiempo. Y aquí no es la experiencia, señores, porque muchas veces no hay tiempo para pensar. Aquí nadie es Flash y nadie es Superman que va a tratar de corregir las cosas cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Porque los accidentes de tránsito siempre van a ser decisiones mal tomadas. Y muchas de esas a 100 kilómetros por hora. Muchas de esas a 100 kilómetros por hora. Vámonos al caso, un ejemplo, ¿no? De Martín Elías. Una decisión mal tomada, no llevar el cinturón de seguridad. ¿Por qué los otros sí están vivos? Porque llevaban cinturón de seguridad. Vámonos al caso de los fallecidos allá en Gaira, los niñitos. Una mala decisión. Sí, claro. El señor se le dio por conducir en estado de embriaguez. Una mala decisión. Y empieza a analizar accidentes. Unas malas decisiones. El que duró un día completo viajando y le dio sueño y se volteó. Mala decisión. Señores, si voy fatigado, sentido común. No sé, me bajo, me distraigo, descanso un poquitico, no sé. Sentido común. Esto no es que yo llevo 20 años conduciendo vehículos y yo alcanzo a llegar a Bogotá. No, señor, todas las veces nuestro organismo no me lo va a permitir. ¿Y para qué tomar, para qué asumir ese riesgo de forma innecesaria? ¿Para qué? Dice por ahí un meme. ¿Cómo es? ¿A razón de qué? Sentido común y buen juicio, señores. Entender que son 8.000 muertos, 8.600 muertos que nos dejan en las vías. Nos dejan los accidentes de tránsito en las vías. Entender que nosotros desde este momento tenemos que empezar ya a crear conciencia en los demás, aportar un granito en los temas de seguridad vial, a mejorar nuestros comportamientos y no esperar que yo voy a cumplir cuando Christopher cumpla. Porque, ¿qué pasa? Christopher está esperando que yo también cumpla. Lo que siempre hago yo el ejercicio. Christopher y Vladimir están esperando que Deison cumpla. Y cuando veamos, ninguno de los de aquí ha cumplido porque Vladimir no ha cumplido. No, esto es de empezar, señores. Esto es de empezar a hacer las cosas como se tienen que hacer. A empezar a entender la problemática que es grave y que tenemos que empezar a corregir, señores.
No sé si alguno tenga algo que decir con respecto al tema. Bueno, Instructor, yo tengo una duda. señor. Pues desde la ingeniería en transporte y vías hablamos mucho es como más de siniestralidad y no de accidente, porque pues el accidente es algo que no se controla, ¿no? Digamos el tiempo, los malos climas y lo que el hombre no puede controlar. Pero pues en las actividades y todo este tema, en las actividades y todo, me he dado cuenta que en las guías y todo esto habla mucho de accidentes, pues ¿por qué será o cómo Listo. es el tema? Bueno, te comento algo. ¿Qué ocurre? Se empezó a usar el lenguaje de siniestro con el fin de bajarle, ¿sí? Como quien dice, bajarle la intensidad a la palabra accidente de tránsito. Pero como si nosotros vamos a la norma, ley 769, nos habla de accidentes de tránsito. Y el curso tiene relación con la ley 769. Si tú te vas a SST, claro, van a hablar de siniestro. Ya van a hablar de siniestro y todo, pero si tú vas a hablar de ley 769, si te vas a lo penal, a una audiencia de juicio oral con el fiscal te va a decir accidente de tránsito, porque la norma no la han cambiado. O sea, la parte penal y la parte de tránsito, seguimos hablando de accidentes de tránsito. ¿Sí? Se habla de Ok, accidente de tránsito. ¿Sí me hago entiendo. entender? Sí me hice entender, disculpa, Jan. Sí, sí, señor, entendido. Listo. Vale, bien, listo, exactamente. Sí, porque ese es el tema, pero sabemos que es así. Me imagino que sí, va a llegar alguien que va a decir, bueno, aquí empecemos a corregir el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 769, para empezar todo el mundo a hablar un solo lenguaje que sea siniestro. Ahora, si ustedes analizan en seguridad y salud en el trabajo, se habla de incidente, ¿no? O sea, algo menor. Aquí no. Aquí es un daño de accidente de tránsito, un accidente de tránsito. Es un accidente de tránsito porque la norma estipula daños a personas, a cosas y a vehículos. Aquí no me dice si fue que le pegó en el bombillo, prim. No. Si dañó, es un accidente. Los heridos, lo que yo les hablaba a ustedes, en el caso de los heridos. ¿Sí? Aquí no hay una clasificación de grave, como algunos colocan por ahí, menos grave, gravísimo. No. Yo les dije a ustedes, la norma establece que muertos, heridos y solo daño. Así la persona se hizo una laceración aquí en un accidente de tránsito, herido. Eso es un herido. Porque el que establece en lo penal en accidente de tránsito es medicina legal, es la que va a decir cuál es la gravedad de esa herida. Pero aquí es un accidente de tránsito con herido. Herido es la persona de la laceración como la persona que perdió la pierna. Eso es un herido. No es porque el herido, ni Dios lo quiera, se mochó la pierna, es grave. No, es lo mismo, es un herido. Porque el que establece la gravedad, vuelvo y lo repito, es medicina legal. ¿Para qué? Para llevarle la información a la fiscalía y la fiscalía con base en esa información es la que se va a encargar de juzgar a la persona si es responsable de esas heridas. ¿Vale? Entonces, señores, mi invitación, verifiquen sus evidencias, corrijan las que tengan que corregir, los que ya tienen sus notas y no tienen nada, nada que corregir, muy bien, esperen solamente entonces el correo del próximo 6 de marzo donde estaré enviándoles cuáles fueron las personas que aprobaron. No queda más de que agradecerles a ustedes la asistencia. Espero que que haya sido provechoso estos temas que venimos hablando. No es lo último, tienen que seguir creciendo y investigando más sobre el tema. Los invito a hacer cursos con el SENA de forma virtual, complementarios o técnicos o tecnólogos que están abiertas las inscripciones. Muchas gracias, señores. Se cuidan. Muchas gracias a Muchas usted, gracias. profe. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, señores, igualmente se cuidan. Dios los bendiga.